¿Qué tal, chicos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el ejercicio número 3 que pertenece a átomos y moléculas. Es un poquito más complejo y está más aplicado a la vida real porque te explico que en la vida ingenieril se tiene, o en general, ¿no? Se tiene instrumentos que en realidad no miden directamente lo que es densidad o la masa, sino más bien miden los electrones, miden los números de electrones, neutrones, etcétera, como ser para descubrir reliquias subterráneas, depósitos de aguas subterráneas, reservorios de petróleo, entre otras cosas. Se utiliza instrumentos y herramientas que determinan no directamente la masa, sino electrones y neutrones, y a partir de esos datos de electrones pues determinamos qué cantidad de masa de agua hay, etcétera, ¿no? Y más que todo de eso se trata este ejercicio, y sin más preámbulos se los voy a leer, ¿no? Dice, se tiene una mezcla formada por 120 gramos, ¿ya? Aquí está de dato, lo extraigo. Me dice bueno, es una mezcla de 120 formada por óxido mercurioso, y me dice aquí 1,1 gramos ml. ¿Qué es eso? Simplemente la densidad del óxido mercurioso. También está formada por óxido doble de molibdeno de densidad 1,2. Aquí también lo estoy extrayendo esos datos, ahí están. Y también de peróxido de hidrógeno de densidad 1,3, ahí está. Estoy extrayendo datos. Ya. Posteriormente a eso me dice lo siguiente, me dice que un experimentador somete a la mezcla a un análisis de laboratorio. Para ello, vacía dicha mezcla a una probeta graduada, encontrando que el volumen de la misma es igual a 99,068. Aquí está, extrayendo datos de la misma manera. Continuando, dice, posterior a ello, continuando a su trabajo, el experimentador encuentra también que la mezcla posee 2,278 por 10 a la 25 electrones de oxígeno de esta estructura. Bueno, está bien. Entonces voy a decir que electrones totales es igual a 2,278 por 10 a la 25 electrones de oxígeno. Con estos datos, pregunta, con estos datos, ayudar al experimentador a encontrar las masas parciales de los componentes de la mezcla. Y aquí me está dando como referencia la respuesta. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es extraer datos, ya lo hice aquí. Posterior a ello tenemos que plantear el problema, ¿sí? Se dice que se tiene una mezcla, ahí está mi mezcla y está compuesta por óxido mercurioso, óxido doble de molibdeno y peróxido de hidrógeno. Para simplificar cálculos y no escribir mucho, yo en vez de esto lo voy a poner cambio de variable x, en vez de esto y en vez de peróxido de hidrógeno z, ¿sí? Ya, ¿qué más te dice? Que la mezcla tiene 120 gramos, ¿sí? Entonces, tú sabes que por conservación de la materia, si yo sumo las masas parciales de x, de y y de z, eso será igual a la masa de la mezcla, y esa va a ser mi primera ecuación. Y me va a ayudar mucho porque, si te fijas, el objetivo de este problema es determinar las cantidades parciales de los componentes de la mezcla. Aquí están mis objetivos, ¿no? Yo quiero determinar la masa de cada componente. Entonces, lo que yo debo plantear es ecuaciones que me relacionen la masa de estos componentes. Entonces, una primera relación va a ser esta. Voy a decir que ¿la masa de quién? La masa de X. La masa de X más la masa de Y, más la masa de Y, más la masa de Y, más la masa de Z, más la masa de Z, más la masa de Z, es igual ¿a qué? ¿Es igual a qué? Es igual a la masa de la mezcla, ¿sí? Es igual a la masa de la mezcla. Pero ese dato de masa de la mezcla yo ya lo tengo. Me dice que es 120, entonces en vez de masa de la mezcla, yo voy a reemplazar lo que es masa, bueno, el valor de 120. Voy a copiar esto aquí y voy a decir lo siguiente. Tengo esto, ¿no? Me dice masa de X más masa de Y más masa de Z es igual a la masa de la mezcla. Yo sé que ese dato es igual a 120 gramos. Entonces esa va a ser mi primera ecuación, ¿sí? Esa va a ser mi primera ecuación. Ecuación número 1, masa de la mezcla. Luego, ¿qué más? Me dice que un experimentador vierte la mezcla con el objetivo de determinar su volumen y entre otras cosas. Me dice que el experimentador encuentra que el volumen de la mezcla es 99,068 ml. Y en este tipo de ejercicios de cursos preuniversitarios, se da la situación en que sí se puede sumar los volúmenes parciales, y esos volúmenes parciales deben ser igual al volumen de la mezcla. Eso se llama asumiendo volúmenes aditivos. ¿Qué significa eso? Que sí puedo sumar los volúmenes, pero en la vida real no se da eso, ¿sí?
pero como es un curso prefacultativo, vamos a tratar de idealizar diciendo que sí se cumple eso, ¿sí? Entonces yo voy a decir que ese volumen que he determinado es igual al volumen de X más el volumen de Y más el volumen de Z. Y con eso voy a obtener una segunda ecuación, ¿sí? Voy a, pero, pero también puedo seguir reemplazando algunos datos, ¿sí? Previamente. Entonces yo voy a decir que el volumen de X más el volumen de Y más el volumen de la Z, de Z es igual a un determinado valor. Es igual a 99. Esto es igual a 99,068 ml, ¿no? Pero mi objetivo no es determinar los volúmenes parciales de cada componente, mi objetivo es determinar la masa, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es trabajar esta ecuación que tengo, ¿sí? De la siguiente manera, ¿sí? Yo sé por definición que densidad es igual a la masa dividido entre el volumen, ¿verdad? Entonces me voy a ayudar de esa expresión, ¿para qué? Para modificar esta ecuación, ¿sí? De aquí, ¿qué yo puedo hacer? Puedo despejar lo que es volumen, ¿sí? Puedo despejar volumen. Entonces, volumen vendría a dividir. Volumen vendría a dividir. Volumen vendría a dividir. Ya. Volumen estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, volumen me viene aquí. Y densidad, como estaba multiplicando, viene a dividir. Densidad. Ahí estamos, ¿no? Entonces, podemos decir que el volumen es igual a la masa, por ejemplo, el volumen de X es igual a la masa de X dividida entre su densidad. Entonces, eso es lo que voy a reemplazar en esta ecuación, ¿sí? Eso es lo que voy a reemplazar en esta ecuación. En vez de anotar lo que es la masa de X, yo voy a poner lo siguiente. Voy a poner que, en vez de poner, perdón, volumen de X, yo voy a poner que masa de X dividido entre la densidad de ¿quién? De también del mismo componente de X, ¿no? Eso en vez de la densidad, en vez de volumen de X. En vez de volumen de Y voy a aplicar lo mismo. Voy a decir, en vez de volumen de Y yo voy a poner la masa de Y dividido entre la densidad de Y. De la misma manera, en vez de volumen de Z yo voy a poner la masa de Z dividido entre la densidad de Z. Ahí estamos. Y esto es igual a 99,068 ml, ¿sí? Pero si se fijan, aquí tengo muchas incógnitas, ¿no? Pero aquí tengo densidad de X, de Y y de Z. Y el ejercicio me lo está proporcionando. Aquí tengo densidad del óxido mercurioso, óxido doble de molibdeno y del peróxido de hidrógeno. Entonces voy a reemplazar esos valores, ¿sí? Voy a seguir trabajando con esta ecuación. La voy a copiar aquí. Y simplemente voy a reemplazar estos valores. En vez de densidad de X, yo voy a poner que la densidad de X de dato es 1,1 gramos barra ml, ¿no? De igual manera, densidad de Y me dice que es 1,2 gramos barra ml. Y densidad de Z me dice que es igual a 1,3 gramos barra ml, ¿no? Si hacemos medios extremos, ml sube arriba y se va a ir con este ml. Y gramos, aquí hay gramo, puede pasar a este lado a multiplicar. Entonces me quedaría lo siguiente para simplificar la ecuación. Me queda lo siguiente, ¿no? Ya, aquí me queda simplemente 1,1, ¿sí? 1,1. Estas son unidades, ¿sí? No afectan en nada. Mientras sean de la misma dimensión, ¿sí? Como sé que todo está en gramos, todo está en ml, entonces me van a servir, ¿no? Aquí me quedaría que les he dicho gramos, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Aquí tengo masa de X, bueno, dividido entre 1,1, masa de Y entre 1,2 y masa de Z entre 1,3 y esto es igual a 99,068 gramos, ¿sí? ¿Cómo he hecho eso? Esto ha pasado arriba por medios y extremos de la misma manera este ml y se ha eliminado, ¿no? Con este ml y este gramo igualmente es como factorizar, ¿no? Este gramo y lo he pasado a este lado a multiplicar. Y eso me dice que es igual a ¿qué? A este valor. Entonces esta va a ser mi segunda ecuación. Si te fijas, si echas un vistazo detenidamente, tienes una ecuación con tres incógnitas, masa de X y Z, ¿ya? Aquí tienes otra ecuación de incógnitas, masa de X y Z. Lo que debemos de hacer es encontrar otra ecuación en función de igual manera de masa de X, masa de Y, masa de Z, para tener un sistema 3×3 y poder utilizar nuestra calculadora para
facilitarnos los cálculos y de esa manera podemos determinar las masas parciales de la mezcla. Si te fijas, ya hemos utilizado masa, ya hemos utilizado las densidades, ya hemos utilizado el volumen de la mezcla. Lo último que me queda es este valorcito, el número total de electrones. ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Si te fijas, te está dando electrones. ¿Qué puedes hacer? De electrones de unidades estructurales te está dando aquí el negativo. Te puedes venir a átomo mediante la estructura, te puedes venir a molécula con la fórmula, te puedes venir a mol con el número de Avogadro y te puedes venir a masa con el peso molecular, ¿no? Entonces es un procedimiento en sentido contrario. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Todos contribuyen oxígeno, si te das de cuenta. Este tiene oxígeno, este tiene oxígeno, este tiene oxígeno, ¿no? Entonces, si te está dando un total, es que ese total incluye los oxígenos de X, los oxígenos de Y los oxígenos de Z. Entonces vamos a plantear una ecuación en la cual sumemos todos los electrones de X, de Y y de Z y lo vamos a igualar a esto, ¿no? Pero previamente para hacer lo que es átomos y moléculas, ¿no? Porque aquí hemos hecho puras densidades, tenemos que trabajar al compuesto, a los compuestos, ¿no? ¿Qué debemos de hacer con ellos? Determinar sus pesos moleculares. Aquí ya los he determinado, ya en clases anteriores ya te enseñé cómo determinar cada uno, ¿no? Ahora lo vamos a pasar directamente, pero si lo quieres verificar, aquí ya lo hice, lo vas a realizar y lo vamos a saltar para hacerlo más rápido, ¿sí? Aquí tenemos X, que es óxido mercurioso, Y, óxido doble de molibdeno y Z, peróxido de hidrógeno. Aquí tenemos sus pesos moleculares y vamos a pasar directamente al cálculo. Una vez, antes de iniciar, ¿no? Átomos y moléculas, siempre se realiza este paso. Luego, como te está hablando de unidades estructurales, tú debes saber su estructura, ¿no? Y la estructura también te la está dando aquí, ¿no? Te la está proporcionando y debemos analizarla, ¿no? Una vez que te da esa estructura, debemos de analizarla y la vamos a realizar aquí, ¿no? Me ha dado esa estructura, ¿yo qué puedo decir de esto, no? Debo recordar esto, ¿no? Que aquí arribita viene la masa atómica, aquí abajo el número atómico, aquí la carga, aquí neutrones no necesariamente, pero por fines recreativos yo lo estoy poniendo ahí, ¿no? También tenemos lo que son los electrones, que es Z menos carga, ¿sí? Y esto es por fines recreativos, neutrones, ¿sí? Generalmente se los representa de esa manera, ¿sí? Y de ahí podemos identificar que, a ver, el 16, ¿qué vendría a ser? A, ¿no? A, número de masa, es igual a 16. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir lo siguiente. El 8, ¿qué vendría a ser? 8 es, bueno, 8 vendría a ser ¿qué? Si te fijas bien, vendría a ver Z, ¿no? Z, número de protones también, ¿no? Z, número de protones, es igual a 8, ¿no? Esto lo voy a insertar en una ecuación. Ahí está, ¿no? Ya lo tenemos en una ecuación, lo voy a... Ahí está, ¿no? ¿Qué más puedes decir? ¿Qué es este menos 2? Vendría a ser su carga. Entonces la carga de este elemento había sido menos 2, ¿no? La carga es igual a menos 2. Ahí estamos, ¿no? ¿Qué más puedo determinar? Si te fijas, el ejercicio me está dando electrones, ¿no ve? Y aquí está, me está dando electrones. Entonces yo debo determinar electrones. Para eso me voy a valer de esta ecuación que dice que electrones es Z menos carga, ¿no? Entonces me valgo de esa ecuación y digo lo siguiente, ¿no? Digo lo siguiente. Número de electrones es igual a número de protones menos carga, ¿no? Número de protones menos carga. Ahí estamos. Z y Q lo tengo, entonces simplemente es reemplazar, ¿no? Simplemente reemplazar. Aquí tenemos Z, me dice que vale 8, ya. Me dice menos la carga. ¿La carga cuánto vale? Menos 2, ¿no? Ahí está, carga vale menos 2. Y esto, haciendo operaciones, me saldría lo siguiente, ¿no? Ahí estamos. Electrones es igual a 8. Ah, ya. Aquí tendría el resultado nomás, ¿no ve? Menos por menos da más. 8 más 2, 10. Entonces podemos decir lo siguiente. Un átomo de oxígeno tiene 8 protones y tiene 10 electrones. ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Ya tenemos los pesos moleculares, ya hemos analizado la estructura. Ahora sí puedo trabajar o puedo plantear lo que les venía mencionando hace unos momentos. ¿Qué puedo decir, no?
me está dando electrones totales, pero yo sé que todos me van a aportar, porque este tiene oxígeno, este tiene oxígeno, este tiene oxígeno, ¿no? Todos me van a aportar para los electrones de oxígeno totales, ¿no? Entonces yo puedo plantear esta ecuación, ¿sí? Te puedo plantear esta, ¿no? Te puedo decir lo siguiente, puedo decir que el número de electrones de oxígeno que aporta X más los electrones de oxígeno que me aporta Y más los electrones de oxígeno que me aporta Z tiene que ser igual a los electrones de oxígeno totales de la mezcla, ¿no? Y este datito lo tengo, ¿ya? Entonces lo voy a copiar, aquí lo tengo, me dice que es 2,278 por 10 a la 25, ¿no? Entonces lo voy a copiar, 2.78 por 10 a la 25. Vengo aquí, ya me pasé, aquí estamos, ¿no? En vez de oxígenos totales yo voy a reemplazar el dato que me da, ¿no? Me dice que oxígenos totales es 2,278 por 10 a la 25, ¿no? Ahí estamos. Por 10 a la 25 electrones de oxígeno. Ahí estamos, ¿no? Pero mi objetivo no es determinar los electrones parciales de cada compuesto, sino determinar las masas parciales. Entonces, lo que yo debo de hacer, primeramente voy a enumerar esta ecuación y lo voy a poner Romanos 1, ¿no? Lo que yo debo de hacer es determinar tres ecuaciones con tres incógnitas, lo que les mencioné hace rato, ¿no? Pero aquí me está hablando de electrones. Lo que yo puedo hacer es asumir que tengo, no sé, 10 gramos de X, ¿no? 10 gramos de X y realizar todo este procedimiento hasta llegar al número de electrones. Para de esa manera obtener una ecuación, o sea, digamos, yo le voy a poner, en vez de masa de X, yo le voy a poner, digamos, la masa de X es 10 gramos. En vez de la masa de X, yo le voy a poner M de X, es una variable. Y voy a hacer todo este procedimiento hasta hallar esto, que sería número de electrones de oxígeno en la masa de X. Entonces voy a poder reemplazar esa equivalencia en esta ecuación. Para hacerlo más sencillo, lo vamos a explicar aquí abajo. Lo vas a entender mejor, apuesto que sí. Y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. Déjame copiar esto un momento, por favor. Ahí estamos, ¿no? Ya, tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos, no sé cuánto vale este valor, pero yo voy a asumir que sí, que hipotéticamente lo tengo. Entonces voy a decir que yo tengo masa de X en gramos. ¿Ya? Yo te he dicho que voy a ir hacia arriba mediante esto, ¿no ve? Voy a seguir todo esto, ¿no? Entonces yo quiero venirme a mol, necesito el peso molecular. Lo tengo de X, aquí está. Me dice que el peso molecular es 217,2. Entonces voy a trabajar con eso, ¿sí? Voy a trabajar con eso. Entonces aquí déjame insertar unas paréntesis para que esté más detalladito, ¿no? Bueno, chicos, les he dicho que iba a insertar algo más. Aquí lo voy a hacer. Ahí está, ¿no? Ya, yo quiero irme de gramos a mol. Me voy a ir con el peso molecular. Voy a decir que 417,2 gramos de X, me estoy valiendo del peso molecular, hacen que un mol de X, ¿no? Aquí hemos asumido que tenemos, esta es una variable, ¿no? No puede ser 10, 20, no lo sé. Gramos de X, ¿no? Gramos de X. Entonces yo voy a decir que 417 gramos de X hacen un mol de X. Estoy en mol. Yo quiero venirme a lo que es moléculas, ¿no? Ya estoy aquí. Ya estoy en mol, me voy a venir a moléculas. ¿Con quién? Con el número de Avogadro, ¿sí? Entonces voy a decir lo siguiente, ¿sí? Voy a decir lo siguiente. Voy a decir que un mol de X tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas por 10 a la 23 moléculas de X. Ya estoy en moléculas, ¿no? Y de mol con mol se va. De moléculas de X yo me quiero ir a dónde?
de moléculas, aquí estoy, me voy a venir a átomo mediante la fórmula. ¿Quién es X? Aquí está óxido mercurioso. Entonces voy a decir que en un átomo en una molécula de X tengo un átomo de oxígeno, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Me vengo aquí y voy a seguir trabajando, ¿no? Voy a decir lo siguiente. ¿Sí? Pam, pam, copio esto, pego esto. Voy a decir que una molécula de X tiene, ¿cuánto? Un átomo de oxígeno, ¿no? Ahí estamos. Ya estoy en átomo de oxígeno. Ya estoy cerca de mi objetivo. Sí, estoy ¿dónde? Aquí, ¿no? Estoy en átomo. Yo quiero venirme a unidades estructurales. ¿De qué me voy a ver? De su estructura. La hemos analizado. Aquí está. Que puedo decir que en un átomo de oxígeno tengo 10 electrones. Y eso es lo que voy a utilizar, ¿no? Voy a decir lo siguiente. ¿Sí? Tengo un átomo de oxígeno. Te voy a decir que tiene este átomo de oxígeno 10 electrones de oxígeno. Y si hacemos una equivalencia, esto tendría que ser igual a los átomos de oxígeno que te contribuye X. Esto tendría que ser igual a esto, ¿no? Entonces, este cálculo tendría que ser a los electrones, de oxígeno que contribuye X, ¿no? Entonces, de aquí puedo sacar una equivalencia, ¿no? De aquí puedo sacar una equivalencia. ¿Qué equivalencia puede ser, no? Si te fijas, aquí la masa de X se mantiene, ¿no? No sé el valor. ¿Qué me queda? Multiplicado por, ¿no? Me va a quedar multiplicado por un valor, ¿no? Te he dicho que esto es igual a esto, ¿no? Aquí mol se ha ido. Aquí simplemente me queda el número de Avogadro. En vez de esa constante, yo la voy a poner, para simplificar cálculos, Na multiplicada por 1 y multiplicada por 10, ¿no? Por 10. Dividí entre el peso 417,2, 1, 1 y simplemente me queda esto, ¿no? Estas unidades se fueron. Ya tengo una equivalencia entre electrones que aporta la masa de X entre la masa de X, ¿no? Entonces esto que sea una ecuación Romanos 2, ¿sí? Romanos 2. Ahí estamos, listo. Ahora ya hemos hecho para Y, para X. Ahora de la misma manera vamos a hacer para Y. Como de la siguiente manera, ¿ya? Como de la siguiente manera. Vamos a decir que tenemos una cierta cantidad de masa de Y. X, no sé, puede ser 20 gramos de Y. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Con su peso molecular nos vamos a venir a mol. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a decir que 416 gramos de Y hacen un mol de Y. ¿De dónde estoy sacando esos datos? Simplemente de su peso molecular, ¿no? Aquí está. 416 gramos de Y, óxido doble de molibdeno, me hacen un mol de óxido de molibdeno, que en este caso viene siendo Y. Estoy poniendo en vez de eso, esto, ¿no? Aquí estamos. Luego me voy a valer del número de Avogadro para poder irme a moléculas. Voy a decir que un mol de Y tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de Y. Ahí estamos, ¿no? Moléculas de Y. Posterior a ello, me voy a venir aquí, ¿no? Me quiero ir a molécula a átomo. ¿De qué me debo valer? Estoy aquí. De masa me he venido a mol con el peso molecular. De mol venía a molécula con el número de Avogadro. Ahora de molécula me voy a ir a átomo. ¿Con quién? Con la fórmula, ¿no? Aquí está la fórmula. Puedo decir que en una molécula de Y, óxido doble de molibdeno, tengo 8 átomos de oxígeno. Me vengo aquí, entonces me dice que en una molécula de Y, yo tengo ya no uno, sino que en este caso, como se trata de Y, tengo 8 átomos de oxígeno, ¿verdad? Y de la misma manera, ya estoy en átomo. Me quiero venir a unidades estructurales, me debo valer de la estructura ya analizada. Aquí está, te digo que un átomo de oxígeno tiene 10 electrones y aquí ya está, ¿no? Un átomo de oxígeno tiene 10 electrones y esto, si hemos hecho bien los cálculos, tiene que ser igual al número de electrones de oxígeno que aporta Y, ¿no? Entonces ya tengo otra equivalencia entre electrones de oxígeno de Y y la masa de Y. Me quedaría lo siguiente, masa de Y, ¿no ve? Ahí estamos, multiplicado por mol de Y se ha ido con mol de Y, molécula, simplemente queda número de Avogadro, multiplicado por
número de Avogadro por 8 multiplicado por 10. Abajo me quedaría 416 sin unidades, 416. Y eso tendría que ser al número de electrones que aporta Y. Y aquí tengo una segunda equivalencia, ¿no? Entonces esta va a ser mi ecuación número 3, ¿no? Es análoga a la que hicimos arriba, pero en este caso tratándose de Y. De la misma manera vamos a hacer el mismo cálculo para Z, pero ya más rápido, porque es casi lo mismo, ¿sí? Vamos a partir de una masa de Z. Ahí está la masa de Z. Vamos a tener, la vamos a tener en gramos, gramos de Z. Y nos vamos, para irnos de mol, de igual manera tenemos que recorrer el mismo camino, ¿no? Venirnos a mol, molécula, átomo y unidades estructurales, ¿no? Ya para irme de gramo a mol me voy a valer de su peso molecular. Su peso molecular, si no más me equivoco, es 34. Ahí estamos, ¿no? Vamos a decir que 34 gramos de Z me hacen un mol de Z, ¿sí? Me hacen un mol de Z, ¿no? Solo como es análogo, simplemente vamos a cambiar. Luego vamos a decir, para irnos de mol a molécula, nos tenemos que valer del número de Avogadro. Voy a decir que un mol de Z tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas ¿de quién? De Z. Ahí estamos bien. Luego, ya estoy en molécula, me quiero venir a átomo. ¿De qué me tengo que valer? De su fórmula. ¿Su fórmula dónde está? Aquí está. No puedo decir que en una molécula de Z tengo, ¿cuánto? 2 oxígenos. Eso voy a hacer, ¿sí? Entonces me vengo aquí, voy a decir lo siguiente. Voy a decir que en una molécula de Z yo tengo 2 oxígenos, ¿no? Ahí está, 2 oxígenos. Finalmente, con su estructura, la estructura ya determinada, un átomo de oxígeno tiene 10 electrones, aquí se repite, entonces no pasa nada. Un átomo de oxígeno, 10 electrones. Y esto tendría que ser igual a la cantidad de electrones de oxígeno que contribuye Z. Ya lo tenemos, ¿sí? Ya lo tenemos. Entonces, esta ya sería una equivalencia entre electrones de oxígeno de Z y la masa de Z. Aquí que me quedaría masa de Z multiplicado por 1 por el número de Avogadro multiplicado por 2, ya no por 8 esta vez, por 2 multiplicado por 10 dividido entre 34. Y ahí está. Mi tercera equivalencia, y a esta ecuación le voy a llamar Romanos 4, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Si te das de cuenta, puedo reemplazar Romanos 1, bueno, Romanos 2, 3 y 4 en Romanos 1, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer para determinar mi tercera ecuación y poder resolver el ejercicio. Me vengo aquí, elimino esto, ¿no? Tengo electrones de oxígeno de X, de Y, de Z, ¿no? Pero previamente voy a poner un enunciado para dar a conocer qué estoy haciendo, ¿no? Digo con Romanos 1, Romanos 2, ahí estoy, pam, pam, Romanos 3, y Romanos 4, ¿en dónde? ¿En dónde lo voy a reemplazar? En Romanos 1, ¿no? Ahí está, en Romanos 1, 2 puntos, esta es la ecuación, y digo lo siguiente, ¿no? Esta es la ecuación Romanos 1. En vez de electrones de oxígeno de X, yo voy a poner toda esta equivalencia, ¿no? Toda esta equivalencia, aquí está, voy a copiarla. En vez de electrones de oxígeno de X, yo voy a poner esto, ¿sí? Electrones de oxígeno de X es igual a la masa de X, número de Avogadro, por 10, dividido entre 417,2, nada más, ¿no? Aquí ya las unidades ya no tienen sentido. Listo, ¿no? Y si te fijas, podríamos decir que no, me ha quedado eso, ¿no? Electrones de oxígeno. Electrones de oxígeno. Sí, aquí estamos, electrones de oxígeno, ¿no? Electrones dimensionalmente, ¿no? Pero no va a afectar en nada, ¿no? Simplemente son las unidades. Y esto más, me dice, ¿no? Más, me dice los electrones. O no, nos vamos a complicar la vida. Simplemente lo dejaremos ahí. Simplemente en esa equivalencia, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces ya he reemplazado esto. Ahora me dice más los electrones de oxígeno de Y. Electrones de oxígeno de Y tiene esta equivalencia. En vez de eso yo voy a reemplazar esto. En vez de electrones de oxígeno de Y, voy a reemplazar masa de Y, número de Avogadro, por 8 por 10 y vendré de 416. Finalmente Z. Z me dice más electrones de Z, pero yo en vez de eso voy a poner todo esto, ¿no? Más, me dice, ¿no? Más electrones de Z, entonces masa de Z, número de Avogadro por 2 por 10 dividido entre 34, y esto es igual a esta cantidad.
Las unidades ya no las voy a tomar en cuenta porque se supone que todo está en gramos, ml y número de electrones, ¿no? Y esto es igual a esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hay alguien que se repite, ¿no? Aquí número de Avogadro, número de Avogadro. Podemos factorizar número de Avogadro y mandar a dividir a este miembro. Entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Copio esto. Ahí estamos, ¿no? Listo. Te he dicho que voy a factorizar Avogadro. ¿Por qué? Porque se repite en todas las expresiones, ¿no? Y aquí también voy a factorizar Avogadro, pero el 8 no. El 8 se queda ahí. Y de igual manera voy a factorizar de aquí Avogadro. He factorizado Avogadro, imagínate que sale aquí, utilizo un paréntesis, todo esto. Avogadro ha salido de todo esto y está multiplicando, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a decir que el número de Avogadro, Na, y quedaría lo siguiente, por lo siguiente. Por todo lo que estaba dentro, ¿no? Por todo esto. Tengo esto, ¿no? Número de Avogadro, Avogadro. Listo. Ahora voy a mandar número de Avogadro a dividir y voy a simplificar esta expresión, ¿sí? Ahí estamos. Ya no existe. Aquí simplemente me queda toda esta expresión de adentro, ¿no? Toda esta expresión de dentro me queda, ¿no? Y número de Avogadro se ha venido a dividir a este miembro, ¿no? Dividido entre Na, número de Avogadro, ¿no? Pero el número de Avogadro ya lo conozco, es 6,023 por 10 a la 23. Entonces simplemente voy a copiar este valorcito y lo voy a reemplazar aquí, ¿no? Lo pego, ahí estamos, ¿no? 6,023 por 10 a la 23, ¿no? Y ahora este valor lo voy a calcular en vivo. Bueno, aclaraciones, ¿no? A ver, ¿qué me queda? Me dice 2,278. Ya, 2,278 por 10 a la 25 dividido entre el número de Avogadro, ¿no? Ahí está. Me sale a mí 37,822. Entonces voy a copiar esto. Esto había sido igual a lo siguiente, ¿sí? Había sido igual a 37.822. Perdón, 822. Entonces si te fijas, ya tengo otra ecuación que está en función de masa de X, de Y, de Z, nada más. Entonces ya habría obtenido mi tercera ecuación. Entonces lo que yo puedo hacer es trabajar 1, 2 y 3. Y en este caso la vamos a resolver con la calculadora para ahorrarnos tiempo. Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. Con 1, 2, 2 y 3 vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Esto lo vamos a resolver ya directamente con la calculadora, ¿no? La ecuación 1 te decía lo siguiente, ¿no? La vamos a copiar de aquí arriba hasta aquí arriba, me recuerdo, aquí está. Esta es mi ecuación 1. ¿Ya? Ahí está mi ecuación 1. ¿Qué más? Necesito mi ecuación 2. ¿Dónde está mi ecuación 2? No, esta no es. Y aquí está mi ecuación 2. Ya las unidades sabemos que todo está en gramos, todo está en ml. No necesitamos anotarla por esta vez, ¿no? Para introducir toda la calculadora, ¿no? 120, lo dejaremos ahí. Pan. Esta es mi ecuación número 2, ¿no? Ecuación número 2. Y la última, la ecuación número 3. Entonces tengo un sistema de ecuaciones 3×3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la calculadora. Y esto te muestro a continuación cómo lo vamos a realizar, ¿sí? ¿Qué tal, chicos? Aquí está mi calculadora, mi emulador de calculadora. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Lo he hecho en esto porque es el más común que tienen todos, incluso yo. Entonces, para resolver un sistema 3×3 debemos hacer lo siguiente. Vamos a ir, presionamos mode y vamos a presionar la tecla 5 de ecuación. 5. En este caso es 3×3. Voy a elegir la opción 2 que me dice X, Y, Z. ¿No ve? Entonces voy a presionar la opción 2 y ahí está. Aquí me dice que yo introduzca los coeficientes de cada ecuación. De la ecuación número 1, si te fijas, es masa de X más masa de Y más masa de Z. Entonces cada una se supone que tiene un coeficiente de 1. Masa de X por 1, ¿no? Masa de X por 1. Luego me dice masa de Y por 1 también.
masa de Z por 1 también. Y esto aquí es igual, me dice que es igual a 120. El valor de D es su equivalencia. Luego me pasa a la ecuación número 2. La ecuación número 2 me dice que masa de X está multiplicado por 1 dividido entre 1.1. Luego me dice que masa de Y está multiplicado por 1 dividido entre 1.2. ¿No? 1.2. Ahí estamos. Finalmente me dice que masa de Z está multiplicado por 1 dividido entre 1.3, ¿no? Y esto es igual a 99.068, ¿no? Y aquí en la calculadora la coma equivale al 0, ¿no? En nuestros ejercicios trabajamos con coma, pero aquí en la calculadora simplemente tenemos punto. Entonces para nosotros la coma aquí es punto, ¿no? En la calculadora es, ¿ya? La siguiente ecuación, la número 3, me dice que la masa de X está multiplicado por 10 dividido entre 417.2. Ahí está. Luego me dice que la masa de Y está multiplicada por 80 dividida entre 416, ¿no? Finalmente me dice que la masa de Z está multiplicada por 20 dividida entre 34. Y esto es igual al último valor que hemos determinado. Me decía que el valor es 37.822, ¿no? Ya está, ya hemos introducido todos los valores. No te olvides que el valor de D son todas las equivalencias y le presionamos un igual, ¿no? Y ahí está, me dice X. ¿Qué es X? En este caso es la masa de X, 30 gramitos, ¿no? Redondeando. Y, la masa de Y, ¿no? 39,99, 40. Que sí coincide con los resultados, ¿no? Finalmente Z, 49,999, ya cercano a 50. Y esa es la manera en la que tú puedes utilizar tu calculadora para resolver un sistema de 3×3. Eso es todo. Y a continuación vamos a poner simplemente los resultados y a dar unos pequeños consejos, ¿sí? ¿Qué tal, chicos? Aquí otra vez, pero con otro modelo de calculadora, ¿no? Esta es una de las más comunes que también han salido al mercado, que también te voy a enseñar cómo resolver aquí ecuaciones 2×2. ¿Sí? Esta no la tengo, pero vamos a ver cómo podemos manejarla, ¿no? Vamos a poner qué opciones tenemos. Aquí tiene su menú. Del menú podemos desplazarnos un poquito más aquí. Podemos aquí, ¿no? Nos vamos a ecuación, función. Le damos enter. Que me dice polinomio. No es una, es una simul equation. Le voy a dar aquí en 1. Me dice qué sistema es de presiones, ¿no? Sistema de ecuaciones del número desconocido, ¿no? Aquí yo sé que es un 3×3 y aquí está. Aquí está más entendible, ¿no? En este tipo de ecuaciones. Sí, porque en las otras no se reconoce dónde se va X, dónde van los valores de Y, de Z, ¿no? Entonces, ¿cuál era el coeficiente? 1, ¿no ve? Ya está. En la primera ecuación, la masa de X está multiplicada por 1. De igual manera era 1, y era 1, y este igual era a 100, y está su igual más tiene, ¿no? Aquí es más fácil, más entendible. En el otro lado era 1 dividido entre 1.1, ¿no? Luego era 1 dividido entre 1.2, ahí estamos. Y era 1 dividido entre 1.3 y esto era igual a 99.068, ¿sí? Esto lo estamos haciendo para que lo aprendas, si ya lo sabes, lo puedes saltar. Finalmente la otra ecuación era más compleja, ¿no? Me decía lo siguiente, me decía lo siguiente, ¿sí? Me decía que 10, los coeficientes, simplemente ya aquí ya estoy completando, dividido entre 417.2, le doy es igual, aquí me decía 80, dividido entre 416, aquí me decía 20, dividido entre 34, y es igual, era al último valor calculado, 37.822, ¿no? Enter, le doy otro enter, ya está mi valor de X, 30, de Y, 40, y mi valor de Z, 50. Y eso es todo. Gracias. No, todavía no. Faltan los consejos, ¿sí? Esperan. ¿Qué tal, chicos? Aquí ya lo tengo anotado. Para aclarar un poquito más, en tu examen tú puedes poner resolviendo el sistema 3×3, ya directamente aquí los resultados, ¿no? Masa de X, masa de Y, masa de Z. X es igual a óxido mercurioso, Y a óxido doble de molibdeno, y finalmente Z es igual a peróxido de hidrógeno. Aquí tengo el valor de X que me salí 30, este es cercano a 40, redondeando, y 50. Y eso es todo. También tenemos otros tipos de problemas que los voy a dejar ahí.
en PDF, que cuando se te pierde una variable y cuando se te pierden dos variables, ¿sí? Está muy bien explicado, sé que los vas a entender, los puedes descargar, están ahí en alta definición. Y aquí tengo el sistema 3x3, ¿no? Eso es todo, chicos, y nos vemos en otra ecuación, no, en otra ocasión. Gracias por escuchar.